Marina Dalpolleto, que está en línea. ¿Qué haces, Dalpo? Jessica, vos y el equipo de Granata te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ahora que leo el número de inflación de diciembre, un poco peor, pero... Dolor de panza. Sí. Igual ya lo estabas percibiendo, ¿no? Oh. Sí, pero ¿sabes qué? Es como que en el día a día vamos perdiendo el registro de las subas, ¿no? De cuánto vale algo, cuánto pagar por algo, la velocidad con la que suben los precios. Un poco perdimos la dimensión. Vos seguramente no, porque estás todo el tiempo viendo los números, pero los que no estamos todo el tiempo viendo los números, decís 28 y, qué sé yo, me decís 35 la semana que viene y sí, ¿entendés? Hay como una naturalización. Sí, yo lo que te diría es un número extraordinariamente alto, o sea, no tenías registros de esta magnitud desde, te diría, la previa al Plan Austral. Sí. Y no tuviste ningún registro de esta magnitud desde 2000, ¿no? Digamos, desde que arranca de nuevo la inflación, a la salida de la convertibilidad hasta hoy. El año pasado fue el primer año, desde la convertibilidad para acá, que la inflación cerró en 95%, y este año va a terminar cerrando, si este número se concreta, en la zona del 220%. O sea, estás claramente en un cambio de régimen inflacionario. Puntualmente este número tiene que ver con un sinceramiento de precios que arrancó con con la perspectiva de que iba a haber una devaluación en el arranque de un nuevo gobierno y con la concreción de la devaluación miércoles pasado, cuando el dólar que valía 3.60, pero en realidad en un dólar de 3.60 medio ficticio, sí, porque un exportador recibía un blend, mitad y mitad, o sea, un dólar arriba de 600, un importador que pagaba impuesto país, pagaba en la zona de 390 pesos un importador de bienes, pero en realidad no los pagaba porque no había acceso al mercado cambiario, y tenías una brecha cambiaria en la zona de 170%, entonces claramente había si querés, un dólar que no era, pero el sinceramiento de ese dólar obviamente generó un reacomodamiento de todos los precios en la economía, que nadie sabe muy bien dónde terminar de ponerlos, porque un poco lo que uno plantea es, durante 3 años, a la salida de la pandemia te diría, la mayor parte de las empresas jugaba con una oferta rígida, y no miraba la curva de demanda. Aquel que tenía los precios controlados, su único rol era pelearse con el regulador para tratar de subir el precio por encima, y aquel que tenía precios desregulados, totalmente desregulados, fijaba el precio arriba. Si tenía algún problema con las ventas, eventualmente ponía algún esquema de descuentos, de promociones, incluso en lo que tiene que ver con los servicios. Fíjate que buena parte de los servicios, cuando llamás por teléfono y pedís un descuento, te lo hacen. Entonces, hay un despiporre con los precios, que es lo que decís vos, que en este contexto de reacomodamiento, la verdad que nadie tiene la menor idea de cuánto valen las cosas, y hay diferencias de precios de hasta el 100% para un mismo producto, un mismo servicio. Sí. Este reacomodamiento se está dando, pero hoy sí todo el mundo pregunta por la demanda, porque obviamente no es lo mismo este aumento en los precios con ingresos que no los acompañan. Va a haber una caída del consumo, y la pregunta para todas las empresas es, bueno, ¿cómo regulo a partir de ahora? O sea, ¿dónde fijo el precio? O sea, claramente cambia todo, pero hay una incertidumbre enorme sobre los costos, porque un importador, de nuevo, tenía un tipo de cambio subsidiado, pero no podía pagar y acumuló una enorme deuda comercial. Y hacia adelante también va a tener que acumular una nueva deuda comercial, porque el esquema de pago de las importaciones es 30, 60, 90, 120 días. Tenés una enorme incertidumbre sobre qué es lo que pasa con los ingresos. O sea, acá hay una incertidumbre sobre cómo sigue el programa. De corto plazo, el programa es un programa, de shock controlado, más parecido a lo que yo imaginaba, no es ni el programa que tenía Ocampo de dolarización, inicialmente con dólares, después sin dólares, ni el otro programa que estaba del otro lado, que decía, soltá todo, bajá la tasa de interés, licuá y dejá que las variables se reacomoden. Es un shock controlado, pero es un shock grande controlado, con algunas incertidumbres de corto y mediano plazo, con un ajuste fiscal muy violento, pero basado en impuestos extraordinarios que no se sostienen en el tiempo, y en una licuación de parte del gasto que va a depender obviamente de cuál sea el manejo de la gobernabilidad que tengas, y un programa financiero que, de nuevo, hay un enorme signo de pregunta, porque el programa financiero incluye la colocación de deuda del Tesoro para desarmar el stock de pasivos remunerados, y la colocación de deuda en dólares del Banco Central a los importadores para que achiquen los pesos. Es un programa monetario
muy contractivo, pero que convive, es raro de pensar, con tasas de interés que son negativas. No hay mecanismos de cobertura contra el salto inflacionario. La expectativa es que esto coordine un carry. El carry está coordinándose porque la brecha arrancó abajo. Pero bueno, estás, si querés, viendo cómo funciona esto, y en el medio, digamos, este anuncio de reformas que aparece, de las cuales algunas son muy razonables. El problema es, de nuevo, cómo las terminaste pasando, cuál es la gobernabilidad detrás de eso, y si esto no termina siendo, digamos, un martes 13. O sea, de nuevo, muchísima incertidumbre de corto plazo. El ancla es cambiaria, pero el ancla cambiaria tiene que pasar un ancla monetaria. Ese ancla monetaria requiere un programa fiscal y un programa financiero que sean consistentes, y por ahora estás, de nuevo, tratando de ganar tiempo, tratando de ordenar esto, y el decreto de ayer, digamos, hay que ver cómo termina de pasar, digamos, el frente que viene ahora, que es el frente político. Lo que te diría es, de corto plazo, digamos, de mediano plazo, implica un esquema de desregulación que haría bajar los costos y bajar los precios. Digamos, en lo inmediato hay un sinceramiento de todos los precios que te va a generar un nuevo shock. O sea, de nuevo, las prepagas. ¿Sí? Sí, ¿qué haces, Marina? Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien. En ese escenario, vos tenés un termómetro diario, porque hablas todos los días con 3 o 4 empresas como mínimo, referentes de empresas como mínimo todos los días. ¿Qué pasa con la actividad en esta primera etapa o fin de diciembre, fin de noviembre, principio de diciembre? ¿Qué está pasando con la actividad como resultado del impacto de estas medidas, del salto del dólar y también de la aceleración de la inflación? ¿Ves una recesión ya en marcha o todavía hay una aceleración del consumo producto del residual de pesos que anda dando vuelta? Yo lo que te diría es, vos estabas viendo un freno en la oferta, acelerándose por la escasez de dólares que vos tenías, con un tirón de demanda. Eso de alguna forma continúa. El tirón de demanda sigue estando. O sea, digo, todavía tenés, si querés, ventas altas en muchos segmentos, y donde el problema sigue siendo de oferta. Ahora, el presupuesto de las familias empieza a crujir contra estos aumentos de precios. Yo pongo un ejemplo, digo, mi mamá cobraba una jubilación mínima y una jubilación que era casi 80% arriba de la mínima. O sea, cobraba 2,8 jubilaciones, más o menos. Eso se fue licuando porque la jubilación más alta se fue licuando. Y últimamente estaba cobrando un poco más que 2 mínimas. En 2017 mi mamá, con una jubilación, con la mínima, pagaba las expensas y pagaba la medicina prepaga. Bueno, después del aumento que viene ahora, ni con las 2 jubilaciones le alcanza para pagar las expensas y la medicina prepaga. Entonces, lo que digo, aquel que no tiene un resto o no tiene alguien que lo ayude para determinados niveles de ingresos, se queda, digamos, sin poder reasignar el presupuesto. Sí, claro. Entonces, lo que digo es... y hay miles de casos de esos, de familias con ingresos. La pregunta, de nuevo, es ¿qué es lo que pasa con la dinámica de los ingresos detrás? Puntualmente, los ingresos asociados a las jubilaciones, sobre todo el régimen nacional, los regímenes provinciales tienen otro tipo de esquemas. O los de privilegios, si querés. O aquellos que tienen, si querés, ingresos públicos, salarios públicos, que de alguna forma el esquema es licuarlos. Vos podés decir, hay mucho empleado público que es improductivo, y hay mucho empleado público que son, docentes que dan clases, médicos que trabajan, enfermeras que trabajan. O sea, hay un esquema de licuación de los ingresos públicos. En los ingresos privados tenés sectores, si querés, protegidos, donde de alguna forma vamos a ver qué es lo que pasa con la dinámica salarial, pero los sectores protegidos son muchísimo menos que los sectores protegidos que tenías cuando tenías estas tasas de inflación desde mediados de los 70 y los 80, porque tenés cada vez menos empleo formal. Y después tenés un montón de sectores desprotegidos que lo que van a tener es caída en los ingresos, porque no los van a poder negociar, y también van a tener caída en las cantidades, porque de nuevo, en la medida que vos tengas este ajuste que estás teniendo violento del lado de los ingresos, lo que vas a tener del otro lado es, algunos gastos se van a recortar, y esos gastos que se recortan de alguna forma te movilizaban parte de los ingresos de sectores más abajo. Entonces lo que digo es,
esto el ajuste venía, o sea, había que hacer un shock, el shock controlado es mucho mejor que un shock descontrolado, o sea, había que hacerlo. El punto es, no hay ningún esquema de política de ingresos detrás, o hay una incertidumbre sobre el esquema de política de ingresos detrás, y el esquema este de desregulación, que también había que hacerlo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo había que hacerlo? Digo, realmente no era intuitivo. Si querés, esto tiene un parangón con lo que fue el decreto de desregulación de Menem de Rojo, pero en el decreto de desregulación de Menem de Rojo, en el primer, cuando el primer considerando, hace referencia a la ley de reforma del Estado, claro, que había conseguido Menem en la negociación para adelantar la transición de mando con Alfonsín. Acá estás tirándote a la pileta con un decreto que tiene consecuencias, algunas favorables, parece que yo no estoy criticando el contenido del decreto, porque hay cosas que son razonables, hay cosas que uno puede discutir, hay cosas que eran razonables que no están, porque obviamente el lobby operó antes de tiempo, Cecilia contaba algunas de las cosas, pero también hay algunas cosas que pueden ser agujeros negros. No sé, hoy a la mañana alguien me decía, salió el fallo de YPF, ¿no? Digo, donde a la Argentina no le dejan, apelar si no pone la garantía. Sí. ¿No? Eso. Ahora, esa garantía, de nuevo, dado que Argentina es un incumplidor serial, tuvo siempre estrategias para poder manejar este tipo de juicios que tenían que ver con que el Ejecutivo no tenía posibilidad de hacerse de los activos o de los dólares para poder implementar las garantías. Acordate de lo que fue todo el kirchnerismo con la ley Cerrojo y los holdouts, o sea, todos los juicios que hubo contra la Argentina. Ahora, eso seguía estando en pie en tanto y en cuanto el Ejecutivo no tenía capacidad para aplicarlas, porque tenías que ir al Legislativo. Argentina es un país, ¿no? Ahora, con el decreto, supongamos que el decreto entra en vigencia el 29 de diciembre. Sí. ¿No? Y el fallo tenés que cumplirlo el 10 de enero. ¿Qué pasa? Los activos, el Ejecutivo dispone de los activos, lo que digo es, hay un montón de cosas que la verdad es que no las estamos viendo, o sea, sí. Creo que está pensado, o sea, creo que había que hacer algo así. Me parece que la pregunta es si esto es un esquema de negociación, ¿no? O esto es, como fue en su momento la 125, que fue un esquema de ir al choque, con consecuencias que no sabes cuáles son. Entonces, eso lo que se va a ver, cuál es la estrategia política detrás de esto. Nosotros en el equipo, con información y análisis, tenemos posturas distintas respecto de qué hay detrás de esto. Me parece que hay una idea más de a todo nada, que no es una cuestión simbólica, y hay otros que plantean que no, es como hacer una declaración de principios y a partir de ahí ir negociando proyectos de ley. Dalpo, te llevo por último a un tema más de a pie, que es los alimentos. Estaba viendo el número de 28% de ustedes para el mes de diciembre y 33% alimentos. ¿Los alimentos vienen siempre por encima del promedio de la inflación? ¿Van a seguir encima? ¿Qué? Porque la verdad es que es lo más preocupante, ¿no? Porque es lo que uno no puede recortar. La gente en general no lo puede hacer. Los alimentos venían por debajo del promedio de la inflación. Sí. No muy por debajo, venían bastante parecidos, pero no eran los que de alguna forma lideraron, en algunos meses en particular. Yo qué sé, durante mucho tiempo el precio de la carne fue por detrás y después cuando reacomodó fueron por arriba. Y acá tenés un aumento muy fuerte en el precio de la carne, tuviste una caída del precio de la carne mayorista que todavía nosotros no la estamos viendo registrada en el mostrador, o por lo menos no la tenemos en el índice de precios. Me parece que como con todo, de alguna forma hubo un intento de cobertura. Todo el mundo vio el shock y trató de reacomodar sus precios en un contexto donde algunos precios se están literalmente desregulando, y a partir de ahí hay un tema de demanda, o sea, cuánto la demanda convalida los nuevos precios. Me parece que va a tener un shock arriba, y eso debería empezar a moderarse. Quedan algunos precios todavía que no acomodaste, o sea, las naftas valían como $1, eran 360 pesos, hoy valen 600, pero el dólar vale 800. Sí. Hay precios de tarifas que todavía faltan las audiencias públicas, pero ¿qué va a hacer con el gas, la electricidad? ¿Qué va a hacer con el boleto de colectivo? El boleto de colectivo, acordate la campaña de Massa, te decía que el boleto debía valer 700, después AETA dijo en realidad 560, o sea, había que multiplicarlo por 10, pero bueno, con un combustible que valía 360, o sea, hay un juego de costos y precios peligrosos, si querés, con una demanda que va a funcionar como ancla, con balances que se deberían comprimir, con márgenes que eran muy altos,
pero eran muy altos en el P por Q. Si te caen las cantidades y te caen los precios, vas a comprimir los balances. Y acá tenés una cosa adicional que es, bueno, el esquema de desregulación y de apertura de las exportaciones, que es normalizar la economía. O sea, la verdad que poner cupos a las exportaciones ha perdido una enorme cantidad de negocios en la Argentina. Yo que sé, en ganado porcino, cosas que se fueron a Uruguay o Brasil o demás, pero que en el contexto actual, liberalizar, digamos, totalmente, digamos, viniendo de de la regulación tan gruesera que tenías, bueno, te puede generar saltos adicionales. O sea, la carne es muy cara para el salario argentino, claro, pero anda al mostrador de cualquier país vecino y decime si la carne es cara en Argentina. Sí, claro. Entonces lo que digo es, el sincerar es correcto. Ahora, el sincerar tiene costos de corto plazo muy complicados en términos de esquema distributivo. O sea, hay un problema distributivo detrás de esto. Y ahí, bueno, la pregunta de nuevo es, ¿cuál es el ancla? El ancla, en alguna medida, es política, de corto plazo es cambiaria, de mediano plazo va a requerir un programa, insisto, monetario, que incluye un programa fiscal de mediano plazo y financiero de mediano plazo, y el programa fiscal no puede estar basado solo en recursos extraordinarios y en una licuación del gasto, y el programa financiero, de nuevo, de corto plazo, estás colocando, si querés, deuda, recirculando los pesos acorralados en un contexto de controles de capitales, y estás aumentando la deuda en dólares, estás generando deuda en dólares del Banco Central, digamos, para darle una salida a los importadores, que te dejó acorralados el gobierno anterior, pero que de nuevo, puede ser una genialidad o puede también ser un martes 13. O sea, lo que digo es falta muchísimo, y vuelvo al triángulo. O sea, la estabilización, sí, las reformas y la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es trivial en términos de qué pasa en la calle, en términos de cómo pasa por el Congreso las normas que requerís y qué hace la justicia frente a los cambios en las reglas del juego que vas a hacer. Y para mí la más importante es la que te alargue el horizonte, o sea, que no volvamos a hacer reformas que las vuelva a dar marcha atrás el próximo gobierno. Entonces, si las reformas de origen tienen un vicio, bueno, ese vicio, puede ser usado totalmente en contra, digamos, en una próxima gestión, y Argentina nunca salir más de la ruedita en la cual estamos corriendo desde hace muchos años. Dalpo, felicidades. No me acostumbré este mes de diciembre a decir feliz Navidad, feliz año, porque la verdad es que nos pasó volando. Y no hay tampoco mucho clima navideño. No hubo tiempo. No, pasaron muchas cosas. Está pasando de todo, claro. No hay margen. Beso grande, Dalpo. Bueno, beso a todos por allá y felicidades. Felicidades. Adiós.